La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Que bien, mis hermanas, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Una semana más que ha pasado y se avecina la siguiente semana. Mis hermanas, mis hermanos, qué bueno agradecerle a Dios por el don de la vida, por la salud, por lo que también por la enfermedad también, ¿verdad? Que realmente los medicamentos funcionen para seguir adelante con nuestra salud física y salud espiritual. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén en esta tarde, mis hermanas, mis hermanos, en este día, en esta noche, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. A todos ustedes los que nos siguen por internet, por la Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Por todos ustedes, donde quiera que estén en este momento, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, ya sabemos, las Sagradas Escrituras para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios para que podamos alimentarnos de ellas y también cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral, para poder barajear, leer y que realmente el Señor, ¿verdad?, con su sabiduría nos diga, ¿verdad?, poco a poquito y entendiendo su mensaje de verdad. Claro, que el centro de nuestro hogar, que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia, sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Hay que invitar a Jesús a nuestro vivir, a nuestro trabajo, a que Jesús esté con nosotros, con vuestra familia, mis hermanas, mis hermanos. Claro, también, no olvidemos vuestras oraciones a María Santísima y que ella también reciba vuestras plegarias, vuestras oraciones y lo eleve nuestro Señor Jesucristo rezando el Santo Rosario, ¿verdad? Personalmente o con la familia para que realmente también ella, ¿verdad? María, reciba vuestras intenciones, reciba vuestras oraciones, ¿verdad? Y que ella también conjuntamente lo eleve a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mi hermana, mi hermano, sino que si no sabes rezar, pues bueno, acércate con alguien, ¿verdad? Pregúntale a aquellas hermanas que son piadosas, que son personas de oración, de iglesia, pregúntale cómo se reza y mira, te van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo rezar esas bolitas, no? Aparte los que cargamos el rosario, a veces todo mugroso, ¿no? Quitarle el rosario, lavarlo y que nos enseñen también cómo rezar. Así, donde quiera que estés, mi hermana y mi hermano, ¿verdad?, pues pedirle a Dios también, ¿verdad?, esa bendición que emana de Él. Bien, mis hermanas, mis hermanos, el tema de esta tarde es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Claro, mañana, ¿verdad?, la iglesia nos invita, ¿verdad?, a recordar esa memoria, ese momento que Jesús reúne a sus apóstoles. Fíjese qué hermoso, ¿no?, que Jesús, sabemos que después de 40 días y 40 noches, después de la resurrección, que sabemos que Jesús anduvo también caminando con aquellos hermanos que iban ya de regreso a su pueblo natal, a Emaús. Jesús también se hace presente cuando estaban reunidos, dice la palabra de Dios, a puerta cerrada, ahí los discípulos, que por miedo a los judíos, imagínense, por miedo a la persecución, a la represalia, estaban ahí reunidos, pero reunidos no
por temblor, no, reunidos en oración. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Reunirnos, congregarnos para pedirle a Dios, suplicarle o agradecerle a Dios. Qué hermoso es, ¿verdad? Encontrarnos primero a la oración, la alabanza y después la convivencia. Cuando he tenido la oportunidad de estar por allá en Tucson, en Nogales, Arizona, o Nogales, a México, en Summerton, por allá, ¿verdad? En San Luis, o con esas hermanas, hermanos que a veces tenemos tiempo sin saludarnos, con hermanos carismáticos dentro de la renovación carismática. Por ahí de repente nos saludamos, o aviso, voy a llegar por allá a saludarles. Nos reunimos, fíjense qué hermoso. Primero nos reunimos, claro, a la fracción del pan, nos reunimos a las comilonas, al refrigerio, porque es de humano reunirse, congregarse para tomar un refrigerio, ¿verdad? Entonces, pero llegamos, fíjense qué hermoso, llegan las hermanas, los hermanos, que a veces a un tiempo, 2 o 3 años, a veces sin vernos, hace 18 años por ahí, que anduvimos por ahí trabajando también, llegan con su palabra de Dios, llegan con su rosario, llegan, ¿verdad? Ahí, con su rosario, llegan con su libro de oración, llegan, ¿verdad? Con Jesús, claro, llevando a Jesús en su vida, pues también llegan con su Cristo, y llegamos a la oración. Nos saludamos rápidamente, ¿verdad? Nos saludamos y después de un saludo breve, a lo que llegamos, a lo que te truje chencha, a la alabanza, fíjense, a la alabanza hacia Dios, a la alabanza al Espíritu Santo, glorificando el nombre de Jesús y pidiendo la gracia del Espíritu Santo. A eso nos congregamos. Después de unos 45 minutos, 1 hora, que el tiempo se va así rápido, después ya, acabando la oración, llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifiesta la grandeza, el amor de Dios en ese momento con las hermanas, los hermanos reunidos. Después ya nos saludamos formalmente y entonces sí, véngase el ágape fraterno. O sea, véngase la comilona, el café, las galletas, los tamales, los que hayan traído, porque es comida de traje, ¿verdad? Cada quien lleva taquitos, lleva tamalitos, lleva champurrados, lleva agua, lleva pues aguas, lleva todo lo que tiene que llevar para la convivencia familiar, fíjense. Ahí se hace la carne asada, o en fin, lo que hayan tenido preparado para esa ocasión. Fíjense qué hermoso reunirnos primero para alabar, para bendecir a Dios, para implorarle de su bendición y implorarle que nos envíe siempre la promesa del Padre, que Jesús nos dijo, ¿verdad? Les enviaré al Espíritu Santo. Entonces, una vez de la resurrección, una vez que Jesús resucita, dejando la tumba vacía, se encuentra con las santas mujeres, se encuentra con sus discípulos, se encuentra con aquellos 2 discípulos, dice que iban, ¿verdad?, rumbo Emaús. Entonces, Jesús también llega a la orilla del mar de Tiberíades, fíjense, se encuentra con aquellos discípulos suyos, en las cuales les pregunta, ¿verdad?, si tienen algo para comer, ¿verdad?, algo para almorzar. Ahí, imagínense en Evangelio de Juan, capítulo 21. Ahí revisen Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguientes. Después de esto dice, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo. Ya sabemos quién eran los de Zebedeo, o sea, los hijos de Zebedeo era Juan y su hermano Santiago, los que estaban aquel entonces remendando las redes, trabajando con su padre, metido en la barca, o sea, los de Zebedeo, los hijos de Zebedeo o los hijos del trueno. Entonces ahí sabemos, entonces ahí también estaba Juan, ¿verdad?, y Santiago. Y luego dice la palabra, y otros 2 discípulos,
Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y se subieron a la barca, pero aquella noche, fíjese, no pescaron nada, dice la palabra de Dios. Cuando ya amaneció, dice la palabra de Dios, estaba Jesús en la orilla del mar de Tiberíades, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, fíjense, Jesús los saluda. ¿No tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y encontraréis. Dice la palabra, lo echaron pues y ya no podían arrastrar la red por la abundancia de peces que habían obtenido. Fíjense, Jesús se aparece en el mar de Tiberíades. En la mañana, dice, cuando los discípulos toda la noche habían trabajado, toda la noche habían aventado la red. Imagínense, si un pescador va cuando está la luna llena, pues claro, los pescados por allá se esconden, ¿verdad? Pues ven y se meten abajo de las piedras. Bueno, un pescador debe de saber, ¿verdad?, en qué momento debe de buscar, en qué momento está el tiempo favorable para pescar. Y realmente le dicen la verdad, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, no tenemos nada, ¿no? Nada tenemos. Jesús dice, se aparece a la mañana, ¿verdad? Por la mañana con ellos, no lo reconocieron. Después, ¿verdad? Jesús los va a invitar, ¿verdad?, a almorzar, dice la palabra, pues vengan y traigan los pescados que acaban de pescar, ¿no? Fíjese, de esa manera Jesús se va apareciendo aquí y allá con sus discípulos después de la resurrección. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Diosas tiene entre aclamaciones, el Señor a son de trompeta, tocad para Dios, tocad, cantad a vuestro Rey, cantad. Diosas tiene entre aclamaciones, el Señor
hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, los que nos siguen por internet en esta, su radio Koinonia Radio. La radio de la arquidiócesis en tu radio. Bien, mis hermanas y mis hermanos, el tema de esta tarde, de esta noche, ¿verdad?, de este día, es la ascensión del Señor. Les decía que Jesús se aparece allá en el mar de Tiberíades con algunos apóstoles, algunos discípulos de él, donde él les pregunta. Él sabía que no tenían pescado, no habían pescado, habían trabajado toda la noche y no habían agarrado nada. Claro, si ellos eran pescadores, eran conocedores, ¿verdad?, del tiempo, pero bueno, Jesús les dice, bueno, ahora echen la red de este lado. Bien, fíjense, la importancia de tener nuestra seguridad en Dios. A pesar de que a veces no pesquemos nada, tenemos que tener la confianza en Jesús. Jesús llega, no nos abandona, no estaban abandonados los apóstoles. Ellos siguieron trabajando y aparece Jesús. Y no lo reconocieron, dice la palabra de Dios. Pensaron, casi como las mujeres que llegaron a la tumba, no conocieron a Jesús, lo confundieron con un jardinero. Si tú te lo llevaste, Señor, dinos dónde lo has puesto. Imagínense. Tenían los ojos, dice, velados, los ojos llorosos, claro, y a veces... Nosotros sabemos que Jesús se encuentra las 24 horas en el templo, en el sagrario. Ahí tenemos que encontrarlo. Hay que venir a buscarlo. Que Jesús también llega a nuestros corazones. Así cuando estamos dentro de la oración carismática, cuando estamos en un retiro carismático, cuando estamos en un congreso, ¿verdad?, carismático. Y le pedimos a Dios su gracia, su Espíritu Santo, su bendición. Aunque tengamos a la vecina aquí, el vecino aquí, el otro vecino al frente o atrás, Dios te habla a ti personalmente en tu corazón y en tu mente. Dios habla aquí. Entonces, no nos damos cuenta, ¿verdad?, qué pasa con los demás vecinos, sino que cuando Dios te habla, te va a hablar personalmente. Eso es lo maravilloso, ¿verdad?, lo bonito de Dios. Que Dios a cada quien, ¿verdad?, nos da la fortaleza, nos da la esperanza, nos da la bendición. En estos días a veces me han llamado, ¿verdad?, a las 11 de la noche, a veces tarde, algunas personas conocidas, padre, pues hay alguien enferma, está en el hospital y ya los médicos dicen, pues llamen a sus familiares y llévense a su familiar porque su enfermo pues ya está para morirse nada más, ¿no? Y llaman al cura y el cura va en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, lo unge con el santo aceite. Imagínense, todavía ahí tienen a su enfermo, ¿no? Todavía ahí está. Todavía Dios no se lo ha querido llevar, sino que los médicos, la ciencia puede fallar, dice la ciencia. Bueno, hasta aquí, según la ciencia dice esto, pero a veces el Señor quiere prolongarle un poco más de vida a cada quien de nosotros, pues por la misericordia de Dios. Otro temprano, también otra mañana, llegan, padre, muy temprano, llegan ahí, pues tenemos a esta hermana muy enferma, pues para que usted vaya a rezar, a ungirla, porque ya nomás están esperando los familiares, porque ya no come, lleva 2, 3 días que no come, y está esperando nomás la bendición, ¿verdad? Y vamos, en nombre de Jesús, ungimos a la hermana, rezamos hacia con la hermana, y mira, ahí todavía sigue. Ya lleva al mes o algo así, ahí va. Qué bendición, ¿no? Entonces, Dios pues nos permite el vivir, nos permite el tener todavía un poco más de tiempo de nuestro ser querido. Dios nos va preparando y en fin, ¿verdad? Fíjense. Pero estos hermanos que estaban pescando, bueno, ellos probablemente no perdieron la esperanza porque todavía estaban ahí, imagínense. Toda la noche pescando y todavía les amaneció y seguían pescando, pues se acerca a Jesús. Dice, no han pescado, no tienen pescado, dicen que no, pues hablan con la verdad, no tenemos pescado, bueno, aviéntenos las redes a la derecha, ahí van a encontrar, ¿no? Y hacen caso, ¿no?
¿qué dirían? Pues bueno, pues yo soy pescador, ¿no? Yo soy el que sé el de pescado, yo sé del mar, de las atarrayas, yo sé de esto, ¿no? Pero bueno, los apóstoles, los pescadores, hicieron caso, ¿verdad?, a la encomienda de Jesús, ¿verdad? Pues avienten a la derecha. Y miren, qué bendición de que el Señor está, ¿verdad?, con nosotros, está con nuestro trabajo, está con nuestra familia. Y a veces hay desesperación porque a veces pues ya no hay ventas, ya no hay esto, porque la economía, bueno, en todas partes la economía está mal, ¿no? Pero sin embargo, Dios no nos abandona y Dios ahí va con nosotros, ahí va, ¿no?, ayudándonos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que también trabajar, echarle ganas cada quien, ¿verdad?, en el servicio que estemos, en el trabajo que tengamos y siempre, ¿verdad?, encomendándonos a Dios, ya sea en la mañana o en la noche. Pues claro, sabemos que a veces ahorita hay lugares que se trabaja en las fábricas, ya no es como antes se trabajaba nada más durante el día, ahora hay que trabajar también de noche. Pues bueno, sea de noche, sea de día, no hay que darnos nosotros vacaciones de Dios, sino que en el momento que sea, tenemos que seguirle pidiendo a Dios de su gracia, de su bendición, que Dios no nos abandone. Fíjense, ¿verdad? Ahí los apóstoles hacen caso a la voluntad de Jesús, avientan las redes y dice la palabra que cogieron, que agarraron, que atraparon más de 153 peces grandes. Peces grandes. Y a pesar de eso, no se rompió la red. 153 peces grandes. 15 más 3, 18, ¿verdad? La edad, 18 años, la edad, la plenitud ya de vida, de la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad?, de poder buscar a Dios con nosotros. Me he encontrado hermanos, dices que a mí mi padre no me inculcó, ¿verdad?, no me orilló, no me orientó de encontrar, de hablarle a Dios, de rezar, no sé rezar, y por eso no vengo a la iglesia. Bueno, pues ya tienes arriba de 18 años y de chica no te inculcó tu padre, no te motivó, no te llevó a la iglesia, pues ahora ya tienes edad suficiente para buscar a Dios. Busquemos a Dios, no le echemos la culpa a papá o a la tutora o al tutor, no. Es momento de que cada quien busquemos a Dios. Busquemos a Dios porque necesitamos de Dios. Necesitamos de esa gracia, necesitamos de esa bendición, de esa fortaleza, de esa sanación, de esa liberación interior personalmente. Tenemos que buscar y encontrarnos con Dios. Jesús va a estar donde lo dejemos, ¿verdad? Y claro, también a veces Dios quiere adentrarse a tu hogar, a tu corazón, pero si no lo dejamos entrar, pues no va a entrar, ¿verdad? Recuerden ustedes en el libro del Apocalipsis, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo estoy tocando, dice, la puerta, ¿no? Y dice Jesús, estoy tocando ahí la puerta. Si alguien escucha mi voz y alguien, ¿verdad?, me abre la puerta, ¿verdad?, de su corazón, la puerta de su vida, yo entraré, me quedaré y cenaré. Fíjense, ¿no? Me quedaré con él, dice la palabra de Dios, y cenaré con él. Ahí precisamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, fíjense. También Jesús se invita hacia tu vida, se invita hacia tu negocio también. Tenemos que invitarlo, ¿verdad?, a nuestro negocio, a nuestro trabajo. Fíjense qué bendición, qué hermoso, ¿no?, cuando aquellos que abren, ¿verdad?, algún negocio, emprenden algún negocio, por muy chico y grande que sea el negocio, llaman al sacerdote porque confían en la bendición de Dios, confían en el poder de Dios para que el sacerdote vaya a bendecir aquel local, aquel negocio, ¿verdad?
invitan a Jesús a estar en su trabajo. Fíjense qué hermoso, ¿no? Que pidan esa bendición y que confían en el poder de Dios. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, y me quedaré con él. Fíjense qué hermosa palabra de Dios. Si alguien escucha mi voz, porque estoy llamando a la puerta de tu corazón. Entonces, ojalá, ¿verdad?, podamos y tengamos la oportunidad de seguir abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, para recibir esa gracia, esa bendición de Dios y a Jesús mismo que venga a conducir nuestro vivir. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Evangelizar en Internet es muy importante. Necesitamos tu apoyo y tu ayuda colaborando con el tradicional Desayuno Koinonia Radio el sábado 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Tú puedes colaborar y darnos el voto de confianza para seguir evangelizando en el Internet. Adquiere tu boleto el día del evento. Costo por persona 100 pesos. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios atiende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios atiende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones donde quiera que estén los que nos están siguiendo por internet. Saludos y bendiciones. Mis hermanas, mis hermanos, estamos, ¿verdad?, en esta tarde, pues presentando el tema de esta tarde, la ascensión del Señor. Fíjense ahí, revisando la palabra de Dios en Hechos del 1 al 11. Hechos 1 al 11, ahí toma nota para que con calma, ¿verdad?, puedas barajear. Y también en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y siguiente, y te detienes, ¿verdad?, en el versículo 11, 2:11. Estamos hablando sobre la ascensión del Señor. Y fíjense, te voy a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
Tomó Elías, segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y siguiente. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas y se dividieron de un lado y de otro y pasaron ambos a pie. Elías y Eliseo. Elías, ¿verdad?, llevaba a su discípulo Eliseo. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga una doble porción de tu espíritu. Fíjense, Jesús congrega a los apóstoles antes de ser arrebatado, fíjese, o no arrebatado, elevado hacia el cielo, antes de ascender, ¿verdad?, hacia el cielo, así como la Virgen María también fue adjunta al cielo. Fíjense en Mateo 28, 16, 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, dice la palabra, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Fíjense, como que estaban titubeando, dice. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, fíjense, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, es la encomienda que Jesús les da a sus apóstoles. Vayan pues, hagan discípulos míos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, es la encomienda que Jesús les da. Los congrega, los reúne, dice, en un monte, y los bendijo antes de ser, ¿verdad?, elevado hacia el cielo. Fíjense, Jesús, ¿verdad?, les da la encomienda a sus apóstoles. Ahí también pueden barajear en Juan 20, 22. Juan 20, 22. Pues Jesús, ¿verdad?, sopla sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Dicho esto, dice la palabra, como el Padre me envió, así los envío yo. Fíjense, Jesús otra vez les da la encomienda a los apóstoles aquí en el Evangelio de Juan. Hemos leído en Mateo, ahora Juan 20, 22. Ahí antes, ¿verdad?, del 22 dice aquí desde el 21, 19, pueden rezar desde el 19, ¿verdad?, siguientes. Pero deténganse ahí en el 22. Antes del 22 dice: como el Padre me envió, en el 21, también los envío yo. Yo los envío. Dicho esto, dice la palabra, Jesús sopla sobre ellos. Sopla. Reciban al Espíritu Santo. Fíjense. Reciban la fuerza de lo alto. Jesús les da el Espíritu Santo. Y luego dice la palabra, ¿verdad?, los bendice antes de ser elevado. Les da la encomienda. Por eso el tema de esta noche, de esta tarde, es la ascensión del Señor. Los reúne, ¿verdad?, en un monte. Y sopla sobre ellos. Les da el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Los pecados que perdonen aquí en la tierra serán perdonados aquí y allá. Los pecados que detengan serán retenidos aquí y allá. Recordemos también en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y siguientes también. Dios le da el poder también a Jeremías para plantar,
para arrancar, ¿verdad? El poder que le da a los profetas Dios. Arrancarás y plantarás. Te doy poder sobre todas las naciones, sobre los reyes, sobre los príncipes. Es el poder de Dios, ¿verdad? ¿Y qué decía Jeremías? Ay, Señor, yo soy un muchacho. Tengo miedo, Señor. No digas que tengas miedo. Tú irás donde yo te mande. Y tú dirás lo que yo te diga. Y hoy te doy la autoridad sobre los pueblos y naciones. Plantarás y arrancarás. El poder que da Dios es un poder del cielo, ¿verdad? Es un poder, ¿verdad? No es un poder de la tierra, es un poder espiritual, es el poder de Dios. Por eso, ahí revisando la palabra de Dios, ¿verdad? En Marcos, fíjense, antes, ¿verdad?, de ir, Jesús va a estar indicando, porque una vez que Jesús esté allá en el cielo, 10 días después envió, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre los apóstoles, envió la promesa del Padre. Pero fíjense aquí en Marcos 16 y siguiente. El que crea, que sea bautizado y se salvará. Y luego dice, estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre hablarán lenguas nuevas. Arrancarán serpientes. Agarrarán serpientes en sus manos. Aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se podrán bien. En mi nombre, fíjense, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Fíjense, expulsar a los espíritus inmundos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús da el poder a sus consagrados, a sus elegidos. Imagínense. Por eso la iglesia de Jesús, ¿verdad?, no va a prevalecer. Yo estaré, le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿verdad?, sosteniendo mi iglesia. El poder de Satanás no va a prevalecer sobre ella. ¿Sí? Así que vamos a estar cimentados, ¿verdad?, sobre la roca que es Jesucristo. Vendrán persecuciones, vendrán, ¿verdad?, contra la iglesia, pero la verdad siempre va a estar prevaleciendo en la iglesia, en Jesús, en el Evangelio. Por eso, aquí volviendo otra vez en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 8 y siguientes. Ahí, el profeta Elías le dice a su discípulo, dice Eliseo, antes de ser arrebatado hacia el cielo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y no le dijo, pues, dame este poder o dame, no. Digo, dame una doble porción de tu Santo Espíritu. O sea, ese Espíritu de Dios que está en ti, que venga también hacia mí para seguir haciendo las obras de Dios. Imagínense, bueno, para seguir con la verdad, evangelizando, testimoniando, ser siempre instrumento de bendición donde quiera que vaya uno. Y eso es lo que pide, ¿verdad?, Eliseo. Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 11. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballo se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Fíjense, subió al cielo en un torbellino con carreta de 2 caballos de fuego. Fue elevado al cielo. Y Eliseo, su discípulo, lo veía y clamaba, Padre mío, Padre mío. Claro, ¿verdad? Fue arrebatado hacia el cielo, ¿verdad? Elías, el profeta del fuego. Así que manténganlos ahí, volvemos con ustedes.
al pueblo de Dios con el Padre Antonio Felipe Martínez continúa después de la pausa. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sopellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame. Domingos 3 de la tarde en tjcatólico.com. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Alianza de Amor en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del Espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor a son de trompeta, tocad para Dios, tocad, cantad a vuestro Rey, cantad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor a son de trompeta, Dios asciende. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos los que nos siguen por internet en este su programa Koinonia Radio, ¿verdad? Bien, mis hermanas, mis hermanos, en este su programa del Pueblo de Dios también, conducido por su servidor, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, donde quiera que estén. Bien, mis hermanas, mis hermanos, el tema de esta tarde, ¿verdad?, es la ascensión del Señor. Hemos hablado, ¿verdad?, como Elías, el profeta del fuego, fue arrebatado, ¿verdad?, en medio de dos carros, dice, con llama hacia el cielo. Y su discípulo, Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Pero él ya les había dicho, mira, antes de ser arrebatado, antes de ser elevado hacia el cielo, pídeme lo que quieras. Dame una doble porción de tu Santo Espíritu, del Espíritu de Dios que está en ti, ¿verdad? Que venga también hacia mí para que yo sea un instrumento de bendición donde quiera que vaya. Eso hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Nosotros los consagrados, los que están, ¿verdad?, pues descubriendo su vocación, ¿verdad?, donde quiera que estemos, ¿verdad?, que seamos instrumento, ¿verdad?, de la verdad, instrumento del Evangelio de Jesús, instrumento de bendición. Entonces, Elías ya sabía que iba a ser arrebatado. Ahora Jesús ya sabía también que ya se acercaba a su momento de regresar donde estaba antes, a la diestra del Padre. Y por eso reúne a sus discípulos en una montaña, en un monte, dice ahí, ¿verdad?,
lo reúne, dice la palabra de Dios, en un monte, ¿verdad?, de Galilea. Nos dice Mateo 28, 16 al 20, ¿verdad? Jesús reúne a sus 11 discípulos, creo que ya no estaba Judas Iscariote el traidor ya. Subieron a un monte en el que Jesús los había citado. Se postraron ante él. Entonces Jesús se acerca hacia ellos y los bendijo, fíjense. Antes de ser elevado, dice la palabra de Dios. Ahí revisando, fíjese, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice la palabra de Dios. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Entonces San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está narrando, nos está escribiendo, está plasmando la palabra de Dios que Jesús dice, ¿verdad? Lo que Jesús hizo y enseñó después de dar instrucciones, después de la resurrección, estuvo 40 días, 40 noches, y después él, sabemos que se eleva al cielo, ¿verdad? Se va donde está, a la diestra del Padre. Y dice la palabra, a ellos se le apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, fíjese. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Más allá del sol hay muchas habitaciones. Si no hubiera, no se los habría dicho. Pero en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, dice Jesús. Fíjense, Jesús nos quiere, ¿verdad?, que estemos allá con Él en la casa del Padre Celestial. Más allá del sol hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Si no los hubiera, no les habría dicho, dice Jesús. Nos habla del reino de Dios, del reino de la paz, de la justicia, de la caridad, fíjense, del reino del perdón. ¿Recuerdan cuando Poncio Pilato le dice, con que tú eres rey? Dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá. Si mi reino fuera de aquí, desde cuando mis servidores ya estuvieran aquí cuidando de mí para que no me maltrataran, no me hicieran daño. Pero mi reino no es de aquí. Con que tú eres rey, sí soy rey, pero mi reino es de allá. Mi reino es de la verdad, de la justicia, de la caridad, del perdón, de la paz, de la unidad. Ese es mi reino. Entonces Poncio Pilato se sorprendía, ¿verdad?, cuando decía, tú lo has dicho, soy rey. Pero Jesús es el rey del universo, rey de la paz, señor de los señores. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó decirles, les mandó, en ese momento les dijo, cuando estaban con ellos en la mesa, dice Lucas, les da Jesús esta encomienda: no se alejen de Jerusalén, no se alejen de Samaria, no se alejen de su religión, no se alejen de su fe, no se enfríen, no se alejen de sus oraciones, manténganse fieles, aguarden, esperen la promesa de mi Padre. Dentro de pocos días ustedes serán revestidos de la gracia, del poder del Espíritu Santo que vendrá hacia ustedes. Fíjense. Entonces Jesús ya está dando la encomienda cuando estaba en la mesa con sus apóstoles. No se alejen, aguarden, manténganse fieles, porque el demonio zarandea la iglesia, zarandea nuestra fe, y nosotros a veces tambaleamos, mis hermanos, ¿verdad? Porque escuchamos, oímos y
leemos las fuentes de comunicación, ¿verdad? Pero bueno, hay que mantenernos. Jesús es el que sostiene su iglesia. La iglesia de Jesús está formada de hombres, por eso es muy necesario, y de mujeres también, ¿verdad? De hombres, hablar de hombres, hablando en general, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, que mantenernos en oración, agarrarnos de Dios. Fíjense, Jesús les dio esa encomienda a sus apóstoles. No se alejen, aguarden, esperen. Dentro de poco tiempo, ¿verdad?, serán revestidos ustedes de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Dicho esto, dice la palabra de Dios, ahí siguiendo la palabra, se fue elevando Jesús a la vista de todos, se fue elevándose hacia el cielo. La ascensión del Señor. Jesús sube donde estaba antes, en el trono de Dios Todopoderoso. Por eso rezamos nosotros, ¿verdad?, el credo, la oración de la iglesia, la fe nuestra. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, fíjense. Creo en el poder de Jesús. Creo que Jesús está, ¿verdad?, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en María Santísima. Rechazo al diablo, a Satanás. Rechazo a la brujería. Rechazo a la falsedad, ¿verdad?, del demonio. Entonces estamos manteniendo nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios aquí en Hechos, ¿verdad?, 1 y siguientes. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Dicho esto, se fue elevando a la vista de todos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos mientras miraban fijamente al cielo. Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados contemplando el cielo? Fíjense. Todos se quedaron ahí perplejos, maravillados, mirando al cielo que Jesús ya se había elevado. Jesús los bendijo mientras los iba bendiciendo, fíjense. Les da la encomienda. Toda la autoridad que el Padre me ha dado se los doy. Vayan, hagan discípulos y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los rincones de la tierra. Y estos ángeles que se aparecieron, ¿verdad?, a los apóstoles, dicen: Galileo, ¿qué hacen ahí parados contemplando el cielo? Pronto, váyanse a trabajar. O sea, no se quedan ahí parados nomás contemplando el cielo. A ese Jesús que lo han visto subirse, volverá, ¿verdad?, como lo han visto alejarse. Pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Ay, no, hagan lo que les dijo. Vayan, prediquen, vayan, evangelicen, vayan, pregonen, vayan y sean instrumentos de bendición donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Por eso todo bautizado, mi hermana y mi hermano, debe de ser instrumento de bendición donde quiera que estén. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y buena tarde y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.